Vamos a entrevistar ahora a Gustavo Girado, que es docente de la UBA, es director del posgrado sobre China en la Universidad Nacional de Lanús y también es economista, que es un especialista en China, y con él vamos a charlar justamente sobre estos temas, ya que China claramente es un actor global de muchísimo peso y una de las obsesiones del presidente Trump. ¿Qué tal, Gustavo? Gustavo Pacman ¿Qué te tal? saluda antes Malesando. ¿Qué tal, Muchas Gustavo? gracias. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien, Gustavo, todo muy bien. Me alegro. Bueno, justamente queríamos hablar con vos para que nos cuentes un poquito, que nos ayudes a pensar en la inserción de China en el escenario global, a propósito de que hace 2 meses más o menos se llevó a cabo lo que se conoce como las dos sesiones, ¿sí? En China, que es una convocatoria simultánea de dos organizaciones fundamentales, que es la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y la Asamblea Popular Nacional, dos Ujú. organizaciones donde tengo entendido, vos me confirmarás si esto es así, que se definen la línea de funcionamiento de China tanto en política interna como en política internacional para los próximos años, ¿verdad? Sí, sí. Básicamente es la lógica de funcionamiento que tiene el pueblo de Europa, la organización democrática que tiene la República Popular China para hacer digamos, levantar la mano para el resultado de la gran cantidad de reuniones previas que hay de distintas comisiones de las distintas partes del partido que administran el Estado de la República Popular China. Es el momento en el cual se revisa lo realizado durante el año anterior, se pone en consideración el alcance de los objetivos del plan quinquenal. En este caso estamos en el sancionado en 2001, ya está a punto de terminar, y se informa, básicamente las autoridades del país informan al resto de la población eh, si se han alcanzado las metas previstas para el año que terminó y cuáles van a ser las pautas de trabajo para el año por venir. Es básicamente donde el presidente, en este caso Xi Jinping, hace discurso de apertura y discurso de cierre, en donde bien viene a los representantes del pueblo, esos 3000 y pico de parlamentarios en la Asamblea Nacional Popular, y allí se escuchan las autoridades en donde básicamente los ministros exponen sobre el resultado de su gestión, y lo más interesante casi para todo el resto del mundo es lo que China dice que lo que China dice de acuerdo a su punto de vista de cómo encuentra la realidad internacional y qué es lo que China dice que va a hacer durante el año siguiente. Generalmente informan de cuál es la pauta de crecimiento económico que esperan alcanzar durante el año de los 12 meses por delante, bueno, en rigor se informa de cuál fue el alcance del crecimiento del año que terminó respecto de la pauta que se había establecido un año antes. Ahora, te hago una consulta. Sí, 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 por favor. Ahí se establecen, vos estás mencionando, bueno, los lineamientos de funcionamiento interno, política interna. Por otro lado, debe haber seguramente también los lineamientos que tiene que ver con la política exterior de China. ¿Y cómo se conjuga eso con, con las cuestiones de coyuntura, llamémosle, como es el enfrentamiento actual en términos comerciales que el presidente Trump viene sosteniendo con China? Yo sí, prácticamente en simultáneo con la realización de la asamblea, digamos. Trump asumió para el principio de año, pero no hace tanto tiempo que está ejecutando, digamos, gran parte del plan que él había informado luego de ganar las elecciones que iba a ejecutar. Avisó el señor Donald Trump qué es lo que iba a hacer respecto de los aranceles, y al igual que en el 2017, él está informando de qué manera, a ver, Trump está diciendo que lo que iba a hacer, el gobierno chino había tomado nota en su momento, después del resultado del primer mandato de Trump, y cuál es la guerra comercial que habían llevado a cabo en ese entonces, y en cuanto asumió el presidente Donald Trump, llevó a cabo no solo
el aumento de los aranceles para los productos que provenían de Canadá, con la excusa de la gran, como esta capilaridad que tenía la frontera canadiense para el ingreso del fentanilo, aumenta los aranceles de México con la excusa de los problemas migratorios, aumenta los aranceles de China por los viejos problemas que siempre sostiene Trump, que acusan a Estados Unidos, que es el robo de propiedad intelectual y el robo de tecnología. Y China, esta vez, a diferencia de lo que había pasado en el primer mandato de Donald Trump, estaba preparada. Por eso, en el discurso, y aquí estoy tratando de responderle, en el discurso de la Asamblea, el presidente Xi Jinping informó que China iba a estar preparada por si volvía a suceder exactamente lo mismo que años antes, porque el señor Donald Trump ya lo estaba avisando en los discursos cuando era precandidato, y tal cual sucedió. Estados Unidos impuso, rompiendo todos los acuerdos preestablecidos en la OMC, es una institución que Estados Unidos pautó, diseñó, y donde se establecieron formatos, las regulaciones, los estándares y las normas que van a establecerse para el funcionamiento del comercio internacional. Estados Unidos rompe todos esos acuerdos cuando toma estas medidas de libre en el mal llamado Día de la Independencia, ¿no? el día de la libertad, como dijo China inmediatamente toma una represalia porque claramente estaba preparada para el porvenir, y hoy se encuentra en un impasse. Aunque usted me preguntó si esto cómo se conjugaba con el discurso, como fueron prácticamente en simultáneo, lo que hizo el presidente Xi Jinping en el discurso de apertura, pero fundamentalmente en el de cierre, era advertir que China estaba preparada por si se venían tiempos turbulentos, que es lo que todo el discurso del sector externo chino y la política exterior china está tratando de presentar, en el sentido que ellos no se sienten culpables de todo lo que está pasando, sino que Estados Unidos está llevando a cabo una gran cantidad de acciones ¿cómo se dice?, contrarias a lo preestablecido en los esquemas de gobernanza global que los países más importantes del mundo suelen diseñar para el comportamiento regulatorio, digamos, en los esquemas políticos globales, ¿no? Ahora, Gustavo, estas medidas que se van produciendo en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y que Estados Unidos toma como intento de castigo a China, ¿tienen qué repercusión tienen en términos de el desarrollo económico chino, sus líneas de desarrollo de tecnología, su funcionamiento interno? ¿Afectan mucho, impactan mucho? Digo, porque por otro lado, el mensaje que da China de prepararse por las dudas, que implica un aumento de los gastos de defensa, uno supone que eso tiene alguna incidencia en la política interna. Sí, pero bueno, son varias cosas diferentes. El impacto de las medidas arancelarias de Trump se está por ver, porque en primer lugar todas las economías todavía tienen stock de las compras realizadas previas al aumento arancelario del 2 de abril. Y recuerden que 96 horas después Trump llamó a un parate de 90 días para casi todos los países del mundo, a los cuales habían afectado por este aumento arancelario, con la excepción de China, que le fue aumentando, y China dejó de aumentar los aranceles recíprocos porque entendía que no tenía sentido y que era imposible comerse en nuestras condiciones. Las consecuencias al día de hoy es que usted tiene los barcos yendo prácticamente vacíos desde Asia hacia las costas norteamericanas, y tienen bastantes problemas para volver con carga. Por eso tienen que hacer otro tipo de atraques en otro tipo de puertos. Me refiero, estoy diciendo que están parando en Canadá y están parando en México, porque de Estados Unidos no tienen nada para subir porque las compras se han detenido en virtud del aumento de los aranceles que hay en la República Popular China contra los productos que provienen de Estados Unidos. Ahora, el mundo no es hoy por hoy un juego de suma cero en el cual un país hace un producto totalmente y le vende el producto a otro país, y ese país le puede vender un producto entero. Las producciones de las manufacturas a través de las cadenas globales de valor se distribuyen entre varios países del mundo.
Voy a poner un simple ejemplo y no quiero hacer muy largo esta parte porque es un poquito más técnica. El famoso iPhone, el producto emblema del Silicon Valley norteamericano, el producto de Apple, se hace en su totalidad en la República Popular China. La empresa que lo hace es una empresa taiwanesa que se llama Foxconn. Y sin embargo, el agregado de valor que se agrega en la República Popular China para hacer un iPhone es bastante escaso, es muy pequeño, porque el producto tiene muchas partes de muchos países, especialmente Japón y Corea, que le mandan partes y piezas de ese bien de capital en la República Popular China. El producto adquiere su forma final y de China se distribuye al mundo. En la República Popular China es muy vendido el iPhone y justamente es el principal mercado para la empresa norteamericana. Por lo tanto, la empresa norteamericana, ahora que tiene que traer el iPhone y traerlo desde la República Popular China a Estados Unidos, ha duplicado su valor. Por lo tanto, las ventas de iPhone van claramente a caer, por lo cual, para el dueño de Apple y sus accionistas, es un gran problema las medidas que ha tomado el señor Donald Trump. Esto mismo sucede para Tesla y esto mismo sucede para una gran cantidad de corporaciones muy grandes norteamericanas que tienen muy comprometidas las partes y las piezas de los productos que ellos venden con el armado y el entramado productivo que hay en su vinculación con China. De otra manera lo digo, el principal destino de las ventas de los 14 países vecinos de China, es decir, todo lo que ustedes conocen como el sudeste asiático, más Japón, Hong Kong, Taiwán y Corea, todas esas economías, las 14, el principal destino de sus ventas es la República Popular China. Se venden partes y piezas de productos que en China toman la forma final y desde China van al mundo. Por lo tanto, el mundo está inundado, como suele decirse, de productos chinos, pero no quiere decir que los productos sean de corporaciones chinas, sino que son de corporaciones transnacionales radicadas en el territorio chino. Entonces, la situación que se ha planteado ahora es que gran cantidad de estas producciones se ven alteradas como si estuviéramos en el momento del COVID. ¿Recuerdan ustedes que se paró el comercio internacional? Bueno, algo parecido está pasando ahora, mucho más lentamente, porque justamente Estados Unidos detuvo las medidas que tomó unilateralmente para todos los países, excepto China. Pero resulta que China es su principal proveedor. Entonces, claramente, el primer efecto va a ser sobre la población norteamericana, porque esto no va a haber ninguna duda que va a tener consecuencias sobre el nivel de precios promedio adentro de Estados Unidos, porque los Estados Unidos consumen básicamente productos que no se hacen dentro de su territorio. Y como si eso fuera poco, los problemas, ustedes me preguntaron por China, al interior de China, por supuesto que esto trae problemas, eventualmente algunos céntimos de crecimiento menor, porque claramente uno de los principales destinos de los productos de China es los Estados Unidos, uno de los principales inversores en la República Popular China son capitales norteamericanos, todo eso está muy trabado. Ahora, China, al interior de China, y esto lo he leído en el día de hoy, se encuentra con que muchos productos que se hacen en China y que estaban originalmente destinados al mercado norteamericano y que ahora tienen que ser vendidos adentro del propio mercado de consumo en China. ¿Qué está produciendo esto? Una fuerte deflación. Y está trayendo un problema importante porque, así como nosotros tenemos el problema inflacionario y no lo podemos detener, en Asia, con Japón en la cabeza, pero ahora con China, se encuentra con un problema de que los precios caen porque hay una inundación de productos de consumo, de bienes de consumo, que la gente, bueno, ¿cuántos sartenes puedes tener en tu casa? Digo, ¿no? Sí, perdón. Si no, no te escucho bien y yo no sé si... Y digamos, por otro lado, todas estas situaciones de guerra comercial, las amenazas de Trump, el aumento de aranceles, etcétera, ¿qué influencia tiene en las políticas comerciales de China con otros países, no con Estados Unidos, digo, con la Unión Europea, con África, con los vecinos de Asia? Ya nos comentaba que la relación sigue fluida como siempre, ¿no? Bueno, no solo eso, sino que hoy se firmó un acuerdo entre la Unión Europea y la República Popular China, en el cual van a bajar y reducir prácticamente a cero todos los aranceles que habían aumentado en virtud de la reciprocidad del aumento de las medidas represalias que habían tenido estos últimos meses. En principio porque la Unión Europea hizo un seguidismo en la política exterior norteamericana, aumentando también y problematizando mucho su comercio con China. Bueno, es tal el problema que se ha creado en la Unión Europea que decidió, luego de varias negociaciones,
acordar con la República Popular China que esta guerra no va a escalar, por el contrario va a desescalar. Y hoy han firmado un acuerdo a través del cual los productos van a fluir mucho más entre ambas regiones, porque no se los va a incluir, digamos, en la problemática global creada fundamentalmente por Estados Unidos. Si me preguntan ustedes en qué termina esto no puede seguir así. Vamos a anticiparme porque sé que estoy hablando por demás, pero es difícil ser claro en este tema tan complejo y aparte tan contemporáneo. No, la situación que ha creado el gobierno norteamericano no puede persistir porque los principales perjudicados son los norteamericanos. Por eso hubo tantas manifestaciones recientemente en ciudades importantes de Estados Unidos. Y esto fue justo antes de que esto se pusiera en rigor. Así que los efectos pueden ser muy graves y los sistemas de defensa norteamericanos, porque dependen de muchas piezas que se hacen en el resto del mundo, en todas piezas prácticamente están involucradas capitales chinos, pero básicamente el Silicon Valley, que depende no solo de partes y piezas de productos orientales, sino fundamentalmente de los recursos humanos de Oriente. Ustedes sabrán que gran parte de los ingenieros del Silicon Valley provienen de gente postdoctoral formada en Japón, Corea, pero fundamentalmente en China. Estados Unidos detuvo ese flujo de profesionales. Bueno, eso no puede seguir así. Básicamente no puede seguir así porque las corporaciones norteamericanas se van a ver muy perjudicadas, porque si se detiene el flujo comercial entre Estados Unidos y China, que es de los más dinámicos del mundo, eso tiene consecuencias para todos, no solo para los que transportan los productos, sino las empresas que los aseguran, para el flujo de dinero, es decir, los capitales norteamericanos, para los bancos, y fundamentalmente para los consumidores. En este caso son los que sostienen. Estados Unidos, les recuerdo que la gente consume más de lo que ahorra, es decir, viven a crédito, mientras que en China, por el contrario, tiene la tasa de ahorro más alta del mundo. De cada yuan renminbi de riqueza que se genera, más del 50% de ese yuan se ahorra, porque la gente no consume. Entonces, está el extremismo, digamos, la polaridad que hay en la actitud de cada una de las sociedades, que lo primero que uno, como economista, tiende a deducir es que el principal perjudicado, sin ninguna duda, es Estados Unidos. Si esto se prolonga en el tiempo, las consecuencias yo no las puedo prever, pero no tengo dudas que el principal perjudicado, o el que primero se va a perjudicar, vamos a decirlo correctamente, va a ser Estados Unidos. ¿Hasta dónde le va a dar la cuerda para poder sostener esta situación? Sinceramente lo desconozco. Pero sí tiene consecuencias geopolíticas. Sí, perdón. No, digo, con esta descripción que nos venís haciendo, yo también puedo pensar que se va produciendo una reconfiguración de los vínculos políticos y comerciales de China y Estados Unidos con el resto del mundo. Esta declaración que vos comentabas recién, que hizo esta resolución que tomó la Unión Europea con China, me parece que va en esta línea, ¿no? De reconfiguración de los vínculos y las políticas comerciales, sin enfrentarse verbalmente con Estados Unidos, pero sí como fortaleciendo puntos de coincidencia y alianzas, ¿no? Sí, y permitime hacer salir del árbol y tomar un poquito el bosque, dos pasitos para atrás, para entender algo que es estratégicamente sumamente importante. Cuando todo esto pasó por primera vez en el gobierno de Donald Trump, él, en lugar de afectar con máximos aranceles a todo el mundo, como hizo ahora, lo hizo por producto. Primero fueron los paneles solares, luego el acero, y afectó a Turquía, Brasil, Argentina, biocombustibles, afectó productos puntuales, y en todos esos productos los abastecía la República Popular China, y todos esos productos formaban parte del plan chino del Made in China 2025, es decir, Made in China 2025, que es el plan de desarrollo tecnológico que tiene China en vigencia, que acaba de cumplir una década. La idea, con el secretario de Comercio de Lai Tiger en ese momento, la idea era afectar los productos chinos en los cuales China quería ser vanguardia tecnológica. En esa escalada, China tenía que tomar alguna medida de represalia porque eran piñas que se comían de forma gratuita. Entonces lo que hace China es primero ver cuáles eran los productos que más le exportaba a Estados Unidos a China. Luego ver qué otros países los hacen. Luego ver quiénes son los que le exportan desde Estados Unidos a China
para ver si estos eran votantes de Trump o demócratas. Bueno, lo que empezó a hacer China es afectar productos del medio oeste norteamericano, que eran donde estaba la base electoral del señor Donald Trump, y afectó biocombustibles, afectó carne de pollo, carne de cerdo, soja, harina de soja, pero antes de hacerlo, China acordó con todos los proveedores alternativos. Tailandia, Brasil, Argentina. Argentina mágicamente se le abrió el mercado del sorgo, por ejemplo. 14 años negociando el ingreso del sorgo argentino a China, sin éxito, hasta que repentinamente Argentina empezó a vender sorgo. ¿Magia de la diplomacia argentina? No, necesidad china, porque tenía que reemplazar el sorgo norteamericano. Y se fue el demonio la producción del sorgo norteamericano. Tuvieron que cambiar la cosecha, es decir, empezar a plantar otra cosa. Y se afectó tanto el interés norteamericano, se fueron afectados tanto el corazón del votante del señor Donald Trump, que lo llamaban por teléfono, y eso justamente lo que pretendía China, para solicitarle que se detuviese esa escalada. La escalada se detuvo, China y Estados Unidos llegaron al famoso acuerdo de fase 1, que en la medida que se fue a cumplir, que implicaba una gran ventaja comercial para Estados Unidos, pero es lo que China tenía que firmar. No había alternativa. China iba a ser perjudicado sí o sí, por una muy sencilla razón. China le vende mucho a Estados Unidos y le compra poco. Es decir, Estados Unidos no tiene cosas para venderle a China. Por lo tanto, si es el menú de productos para afectar por parte de Estados Unidos es muy amplio, pero el menú para tomar una represalia de China es muy pequeñito. Entonces, China tenía que pagar esos costos y firmó el acuerdo de fase 1, que implicaba que durante los 2 años siguientes China tenía que comprarle productos agroalimenticios por $200.000 millones de dólares más. En ese caso, Argentina y todos los productores competidores de Estados Unidos se iban a ver perjudicados. Lo que pasó ahí en el medio es el COVID-19, que detuvo absolutamente todo el comercio internacional. Por eso no se cumplió el acuerdo de fase 1 y el de fase 2, que estaba a punto de firmarse, nunca se firmó. Yo no tengo ninguna duda que esto tiene que terminar en un acuerdo muy pronto. Esto tiene que terminar en un acuerdo pronto, al estilo de aquel de acuerdo de fase 1, en el cual la ventaja sea para Estados Unidos, con tal de evitar estos berrinches, que pueden terminar una escalada militar en cualquier momento, porque, digamos, claramente ahora no hay ningún acuerdo válido, porque todo lo que uno firma parece que pudiera borrarse con el codo a los 5 minutos. Frente a esa situación, cuando uno sabe que China pretende exactamente lo contrario, esquemas de gobernanza global mucho más serios y seguros, regulaciones más amplias, consideración de los valores e intereses de Asia en la determinación de los estándares y las normas regulatorias globales. Cuando se ve que están tirando cada uno para un lado diferente, claramente China, que es el país en vías de desarrollo, el que tiene que conceder para evitar estos berrinches del hegemón que, como todo hegemón, no quiere perder su lugar de privilegio. Ahora, cuando vos decís entonces que China tiene que finalmente, vos suponés que se va a llegar a firmar un acuerdo que reproduciría o que pondría en vigencia lo que se llamó fase 1, que es un acuerdo comercial favorable a Estados Unidos. China lo hace en aras de como solucionar o atenuar sus debilidades comerciales con Estados Unidos, mientras gana tiempo para ir fortaleciéndose. ¿Esta es la idea? Mira, pero no, lo que pasa es fortaleciéndose en función de qué. A ver, China no es una economía o no es una entidad jurídica, digamos, internacional que esté invadiendo países. No es un país con presencia militar en ninguna otra parte del mundo, salvo en el Cuerno de África, país de Djibouti, por un destacamento militar, dado los ataques de los piratas a los buques mercantes que traen que llevan el petróleo, ¿no? los tanques petroleros. No se puede hacer una equiparación de los comportamientos internacionales de China con los que han tenido Gran Bretaña y Estados Unidos en los últimos 2 siglos. Porque no los va a encontrar. Si usted quiere encontrar actitudes y comportamientos imperialistas en China, el tilde en los casilleros le va a quedar vacío. Pero de hecho, un ejemplo más sencillo, cuando uno abre el diario en la mañana, bueno, con la época que abríamos los diarios en la mañana, y ve los titulares sobre los problemas con China, va a ver que son, y voy del norte al sudeste, Xinjiang, Mongolia, Hong Kong, Mar del Sur de China, Taiwán, Tíbet, ¿no?
Todos los problemas que aparecen tienen que ver con eso, o derechos humanos, trabajo forzados o lo que sea. Pero son todos problemas que hablamos de espacios geográficos que son soberanía de la República Popular China. No estamos hablando de buques de guerra chinos frente a California, ni tanques chinos entrando por México en la frontera norteamericana. Bueno, esto es la séptima flota norteamericana en el mar del sur de China, atracando en Filipinas y frente a la costa de Taiwán. Esto es el permanente acoso que padece la República Popular China de parte de Occidente para evitar su escalamiento tecnológico, que se ha puesto en marcha desde hace varios años, en la medida que China fue progresando muy aceleradamente en ciertos segmentos de productos de alta tecnología, que son los que van a determinar la estructura de la producción futura. ¿Se acuerdan luego de la Segunda Guerra que se decía que los satélites de la ex Unión Soviética y Norteamérica se iban a entender bien en el espacio porque ambos hablaban alemán? Porque, bueno, esto no es muy distinto. ¿En qué van a hablar los chips, que básicamente son los semiconductores, ¿no? Los chips famosos? ¿En qué idioma van a estar armados los chips de los instrumentos de defensa del futuro? Satélites, G6, G7, en materia de comunicaciones, que son las cuestiones que nos rigen hoy cotidianamente. Bueno, esa es la discusión que hay en este momento. ¿Quién establece los estándares y las normas del mundo manufacturado por venir? China tiene en muy pocos segmentos ventaja, pero China hasta hace muy pocos años tenía 770 millones de pobres más, que ya no están más. China tenía indigentes, bueno, ya no hay más indigencia. Claramente su ascendencia, su creciente importancia en los esquemas de responsabilidad global la va poniendo como un protagonista que exige un lugar, tiene voz propia. Hasta ahora no la tenía, no tenía lugar, no tenía voz, no tenía voto. Sus votos en organismos como el Fondo Monetario son mucho menos que la proporción con la que aporta. Es decir, está claramente subrepresentada. El mundo de hoy, Corea, Japón, China, que son los que tienen fuerte ímpetu económico y que traccionan a la economía global, están subrepresentados porque el mundo está diseñado por los ganadores de la Segunda Guerra. Y ahí la voz del que perdió la Segunda Guerra no está, la voz del que estaba en guerra civil no está, y la voz del que retomó la guerra civil, que era China, tampoco está. Esta gente, estas entidades, por decirlo de alguna manera, reclaman un lugar. Y lo que sucede no es sorpresa, por decirlo de alguna manera. Es sorpresa porque en el sentido que uno no sabe de qué manera va a reaccionar el chiquilín que está perdiendo su lugar de privilegio y que lo único que sabe es consumir, vivir a crédito y tirar tiros para arriba. Es muy peligroso. Y lamentablemente es con quien nos hemos abrazado, cuya política exterior estamos siguiendo ciegamente. El mundo va para un lado y Argentina va exactamente en el sentido contrario. Pese a esta política exterior que podemos llamar suicida de la Argentina, las relaciones, digamos, China conserva sus vínculos comerciales y políticos con Argentina, ¿no? Y digamos, continúa con su estrategia y con su línea de funcionamiento histórico, ¿no? Que es consolidar dentro de lo posible relaciones comerciales y apuestas de desarrollo. Bueno, sinceramente creo que no. Creo que todo lo que sucede positivamente con China es porque China no cobra lo que quiere cobrar, lo que debe cobrar. Que por ejemplo los 5.000 palos del swap de la línea de 19.200 millones del swap abierto, nosotros la línea activa son de 5.000 que lo usamos. China nos ha 2 veces extendido el plazo porque no sabe que no tenemos el dinero para pagar. Argentina le sacó dinero para hacer el Belgrano Cargas y ahora ha decidido privatizarlo. ¿Esto congela en alguna medida las relaciones de China con Argentina? No, las relaciones siguen existiendo porque China tiene voluntad de que esto prosiga. Si fuera por Argentina, que sigue todo lo que el Departamento de Estado le dice, no, está claro. Argentina, bueno, por eso, entonces, Argentina no tiene política exterior. Argentina es un par internacional en ese sentido. ¿Por qué votamos solos
únicos con Israel y Estados Unidos en las Naciones Unidas. Argentina es paria en este momento. Se ha puesto en el lugar de paria voluntariamente. Pero cualquier agudo observador sabe que este país, que tuvo 5 premios Nobel, y uno de ellos precisamente un ex canciller, sabe perfectamente que Argentina está en un loop histórico, está en, podemos decir, una pesadilla. Está pasando un momento en el cual está siendo sometida como objeto de un experimento internacional muy importante, cuyas consecuencias no conocemos, pero no es lo que hemos sido toda la vida. Esto es, más allá de ser un paria, no sé qué otra palabra poner, y sé que tengo que responder rápido por los tiempos radiales, pero da mucha vergüenza. Yo estaba de diplomático en la República Popular China desde el 2022 al 2024, y afortunadamente este gobierno no quiso saber más nada conmigo, y era mucho, porque es imposible poner la cara por esto, cuando una canciller destrata y maltrata al pueblo hermano chino. Frente a esa situación, me parece que Argentina demostró cabalmente que no tiene ningún interés en progresar con la República Popular China. Ni hablemos de las represas, de la cuarta central nuclear, no hablemos de la base de observatorio de Neuquén, retomando el Belgrano Targas. Hemos sacado de la licitación de la hidrovía a las empresas chinas, faltó ponerle el nombre de las empresas para que no puedan participar. Bueno, digo, el destrato y nuestra actitud al respecto es escandaloso. Escandaloso y lamentable. Así que no veo, si hay relación es porque China evidentemente precisa tener potencialmente proveedores alternativos a Estados Unidos confiables. Y Argentina produce productos agroalimentos de clima templado, en cantidad y de calidad, y son competitivos a nivel internacional. Así que, bien, ¿por qué pelearse con Argentina si no existe? Muy bien. Bueno, tenemos que ir cerrando la entrevista. Le agradezco un montón el tiempo que nos dedicó, bueno, y todas las cosas que fue comentando y que suman como datos para entender un poquito más qué cosas vienen pasando en el mundo, ¿sí? Bueno, me alegro. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Claro que gracias a ustedes. Chao, chao. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. Radio con Aguante. Piezas de realidad.